Hola, hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Ferrada Neme. Desde el Comité de Capacitación de nuestra asociación estamos muy contentos de tenerlas nuevamente aquí. Esta es una iniciativa que surgió del deseo de las asociadas, no es una charla que hubiésemos tenido planificada del Comité de Capacitación, así que es muy bueno recibir sus inquietudes, sus sugerencias para poder concretarlas y poder llevar contenido a todos ustedes que de verdad sea útil. Hoy día vamos a conversar de acceso abierto, algo que es muy relevante para nuestro sector, uno de los tres principios de la coordinación y los ejes rectores de los ejes rectores del trabajo del coordinador, así que muy contingente, muy importante para el funcionamiento del sistema. Tenemos dos grandes relatoras, ustedes las conocen ya, Daniela González, aquí en primera fila, la presidenta del comité y socia fundadora de Domo Legal, y Karina Montero, también aquí en primera fila, de Transelec y con mucha experiencia práctica de todos estos asuntos. Así que sin más, bienvenidas a Ferrada Neme y bienvenidas a esta charla de la Asociación de Mujeres en Energía. ¿Sí? ¿Con este? Sí, sí, caracoles. No todas entienden la referencia. ¿Ah? Las que se ríen al tiro se les cae el carnet, ya. Bueno, como dijo Mónica, esto fue a pedido del público, es un proceso que es crítico para el desarrollo de proyectos en un contexto de una industria que pese a todos sus bemoles y riesgos, ¿no es cierto? Todavía es una industria dinámica en cuanto a inversiones. Entonces vamos a empezar. Yo voy a hacer sobre todo la parte de algunos conceptos y Karina va a entrar de lleno en la aplicación, ¿no es cierto? Bueno, acá nos presentamos. Lo importante es que acá hay un QR, ¿ya? Entonces yo les pido que lo abran para registrar su asistencia, ¿ya? Entonces dejamos los papelitos. Eso es súper importante para que se va a ir repitiendo, está en otras láminas, así que si no alcanzan o las que lleguen después, pueden escanear el código para eh, registrar su asistencia. Muchas gracias. Ya, vamos a ver algunos, en esta primera parte vamos a ver algunos temas de transmisión, obviamente, que sirven de contexto al régimen de acceso abierto, algunas bases conceptuales del régimen de acceso abierto. Karina luego les va a explicar los temas que ella va a abordar. Pero entrando en materia, ¿no es cierto? Para hablar de acceso abierto tenemos que entender que es acceso abierto a algo. Y ese algo es el sistema de transmisión. El sistema de transmisión está definido en la Ley General de Servicios Eléctricos, particularmente en el artículo 73. Ahí vamos. No, no está. ¿No? Ah, entonces, bueno. Hay que admitir eso. El conjunto de líneas y subestaciones. Ay, justo porque me están tapando que forman parte de un sistema eléctrico y que no están destinadas a prestar el servicio público de distribución, cuya operación deberá coordinarse según lo dispone el artículo 72.1, que es el que establece los principios de la operación coordinada. Esta definición es distinta a la que estaba antes de la ley 20.936. La ley 20.936 hizo un cambio bien sustantivo en cuanto a la conceptualización del sistema de transmisión, que antes estaba muy ligado a la tensión, al nivel de tensión. Es la referencia al nivel de tensión del sistema de transmisión desaparece de la definición del sistema de transmisión y se hace más bien como por funcionalidad, pero por también oposición, o sea, es transmisión todo lo que no es distribución. Ahora, esa primera idea es exagerada porque en realidad no es tan así, pero lo que tenemos que tener claro es que entonces se hace por oposición a el servicio público, a las redes del servicio público de distribución. Y si nosotros examinamos la normativa, sobre todo la normativa técnica relativa al sistema de distribución, ahí sí hay referencia al nivel de tensión.
¿ya? Y se mantiene los 23 kV, ¿no es cierto? Miro a la ingeniera, los 23 kV como la referencia de tensión que caracteriza al servicio público de distribución. Entonces todavía tiene algún sentido ver a veces en casos de duda el nivel de tensión, pero en general lo que se quiso es sacar el nivel de tensión y más preocuparse de la funcionalidad de la instalación a efecto de determinar si es o no parte del sistema de transmisión. Esta ley también categorizó el sistema de transmisión con la categoría nacional, que es la heredera del sistema de transmisión troncal. Zonal reemplaza la subtransmisión, dedicado reemplaza al sistema adicional, y se crearon los polos de desarrollo, que en realidad no existen hoy día como tales, y la interconexión internacional, que sí existe en Chile, pero solamente de interés privado, porque hay dos tipos de este sistema, de interés público y de interés privado. Los sistemas de transmisión nacional, zonal, polo de desarrollo y también las de interconexión internacional de interés público son de servicio público. Y eso implica que se expanden por planificación centralizada, que sabemos que hace todos los años la Comisión Nacional de Energía, que determina las obras nuevas y de ampliación que deben realizarse y que son licitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional a partir de la Ley 21.721. Las obras de ampliación van a volver a ser licitadas por sus propietarios como era antes de la Ley de Transmisión. Los sistemas dedicados en conexión internacional de interés privado, entonces, son privados, por decirlo de alguna manera, y entonces su expansión responde a decisiones de inversión descentralizada. Se considera, acá dice, distribución toda línea de subestación de un voltaje igual o inferior a 23 kV. Y otro elemento súper importante es que la frontera entre las instalaciones de generación y las instalaciones de consumo están establecidas en la norma técnica. Y ese es el otro elemento que se tiene que tener en consideración para saber qué es el sistema de transmisión y, por lo tanto, cuál es el régimen de acceso abierto que se le aplica, ¿ya? Es la norma técnica la que dice, mire, acá este punto de conexión, define los puntos de conexión de una instalación de cliente o de una instalación de generación, ¿no es cierto? Y de esa frontera, aguas arriba, es una instalación privada, no sujeta al acceso abierto. De esa frontera, ¿no es cierto?, es sistema de transmisión, y ahí sí hay obligaciones de acceso abierto. Y esta cuestión se ha controvertido, muchas veces se ha solicitado acceso abierto a instalaciones que se ha determinado que son en realidad instalaciones de un cliente o son instalaciones de un generador, ¿ya? Acá quisiera determinar un poquito en cuáles son cuál es el rol de la transmisión, ¿ya? El rol de la transmisión es ser el vínculo entre generadores y consumidores, ¿no es cierto? Esto es parte como de la caracterización de esta industria, que tiene economías de escala y de densidad, que permite proveer de seguridad de suministro, pero sobre todo propicia la competitividad del mercado de generación. Y también produce efectos en el precio de los mercados de energía, ¿no es cierto?, cuando hay congestiones. Entonces, acá, sobre todo, quiero enfatizar cómo el sistema de transmisión, en definitiva, es un elemento que propicia que puede dificultar o que puede fomentar la competencia en el mercado de generación, y por lo tanto siempre ha sido clave la regulación de la transmisión cuando el Estado, sobre todo el Ejecutivo, ha tenido que tomar decisiones para incentivar inversiones en generación por cambios tecnológicos, etcétera, etcétera. O sea, siempre que han habido problemas de riesgos de suministro que han motivado en definitiva a la autoridad, ¿no es cierto?, a promover nuevas inversiones, ha sido precisamente la transmisión, ¿no es cierto?, el foco de las modificaciones legales que se han tenido que introducir, porque precisamente este es lo que permite la competencia al nivel de generación. Entonces acá tenemos una evolución más o menos gruesa de lo que ha sido la regulación de transmisión, pero con foco en acceso abierto. Tenemos la Ley General de Servicios Eléctricos del año 82, que tenía integración vertical de las empresas, es decir,
transmisión, generación, transmisión, distribución, y que tenía las decisiones de expansión de la transmisión absolutamente descentralizadas y el uso del sistema de transmisión se regulaba por acuerdo entre las partes. Por lo tanto, el acceso abierto, por decirlo de alguna manera, quedaba sujeto a una negociación bilateral. Ya con la Ley Corta 1, que sabemos que es la primera gran modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos, que categorizó, creó la categoría de sistema de transmisión troncal, y de subtransmisión y adicional, y le dio el carácter de servicio público a el sistema de transmisión troncal y subtransmisión, cambia entonces la lógica, pasa a ser planificada la transmisión de servicio público, pasan a ser licitadas las obras nuevas y las obras nuevas por parte de los SEDEC, y se pasa a valorizar y remunerar el uso del sistema de transmisión a través de tarifas. Y en el caso del acceso abierto, que como bien dice Mónica, dijo, es un principio de la operación coordinada, existía y procede en el caso del sistema de transmisión troncal y de subtransmisión, y respecto de las instalaciones de transmisión adicional, que hoy día son las dedicadas, procedía el acceso abierto, pero siempre que esas instalaciones hicieran uso de servidumbres eléctricas o bien que hicieran uso de bienes nacionales de uso público. Pero los costos de conexión, las obras de adecuación que tenían que realizarse a efectos de permitir la conexión de un tercero a esas instalaciones tenían que ser negociadas también bilateralmente. Luego vino la Ley de Transmisión del año 2016, ¿no es cierto?, que cambió, como les dije, creó más categorías, amplió la planificación centralizada, también llevó a una licitación centralizada de las obras de ampliación, cambió el régimen de remuneración desde un régimen que era mixto, peaje generador-cliente versus un cargo único que va a la demanda, eso es lo que se llama estampillado, ¿no es cierto? Establece el acceso abierto tanto para el sistema, para todos los sistemas, en realidad para el sistema de transmisión nacional, zonal, polo de desarrollo y dedicados, con algunos matices de diferencia, ¿ya? Obviamente hay un régimen mucho más amplio respecto de las instalaciones de servicio público y uno restringido, más restringido, sujeto a, como dice la ley, a la capacidad técnica disponible en el caso del sistema de transmisión dedicado. El único sistema donde la ley creo que fue más bien una omisión, no dice nada, no dice que está sujeta al régimen de acceso abierto, son los sistemas de interconexión internacional de interés privado. Las que somos abogadas, ¿no es cierto? Porque esta cuestión uno la puede ver de distintas perspectivas, ¿no es cierto? La perspectiva económica, ingeniería, no sé. Las que somos abogadas, sobre todo, entendemos el acceso abierto como. ¿Alguien me puede decir? No. Desde el punto de vista de los derechos. ¿Qué es? No. Es una limitación al derecho de propiedad del propietario, porque el derecho de propiedad te da básicamente tres atributos. El uso, el goce y la disposición. O sea, yo puedo hacer lo que se me ocurra con mi propiedad, ¿no es cierto?, en la medida que no sea ilegal. Y las obligaciones de acceso abierto imponen limitaciones, cuestión que está permitida en la Constitución por razones de la función social de la propiedad, que se enumeran las causales, entre ellos la utilidad pública. Esta yo diría que el acceso abierto no necesariamente se funda en razones de utilidad pública, se funda en razones de competencia, ¿ya? Pero uno podría llegar así, podría llegar a la utilidad pública, pero es como una segunda, una tercera deriva. Pero ¿cuál es lo importante de lo que quiero decir? Para los abogados, entonces, es súper claro que siendo una limitación al derecho de propiedad es de derecho estricto. ¿Y qué significa que sea de derecho estricto? Significa que no se puede interpretar la norma de manera amplia, ¿no es cierto? Es decir, no se puede extender la norma a hipótesis
para las cuales no se está establecido. Entonces, si la ley no dice nada respecto del sistema de interconexión internacional, mi interpretación es que no hay acceso abierto. Ahora, en la práctica dice otras cosas, y es que ha habido siempre una interpretación amplia del régimen de acceso abierto por parte de la autoridad, ¿ya? Acá tenemos la evolución, ya lo dijimos, la ley corta 1, la ley de transmisión, y después ya entramos a la regulación de bajada, la resolución exenta 154 de la Comisión Nacional de Energía, que son estas resoluciones reglamentarias que se inventaron en la ley 20.936, que rigen mientras se dictan los reglamentos. Fue la primera que reguló el régimen de acceso abierto, después pasó a ser reemplazada por el DS-37, que es el reglamento de la transmisión y de la planificación de los sistemas de transmisión, y a eso se une un procedimiento interno de criterios de aplicación del régimen de acceso abierto del coordinador, que es del año 21, actualizado el año 2023. Ya, entonces, ahora volvamos al acceso abierto desde un punto de vista más conceptual. Y normalmente la base conceptual la encontramos más bien en el ámbito económico, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la teoría de las facilidades esenciales. Y que esta teoría de las facilidades esenciales, ¿qué nos dice? Dice que en industrias de red es posible identificar conflictos entre indeseables efectos del monopolio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la fijación de precios, con la reducción de la cantidad óptima que requiere, ¿no es cierto?, el mercado, si fuera un mercado con competencia, y el hecho que no sea eficiente o físicamente posible introducir competencia. Entonces, normalmente existen dos herramientas frente a esta situación, que es el derecho de la competencia infraccional ex post, ¿no es cierto?, como existía antes, todo sujeto a negociación bilateral, y si había alguna conducta que pudiese ser contraria a la libre competencia, tenía que ir a la autoridad de libre competencia y decirle, mire, acá hay un abuso de posición dominante, etcétera. O la regulación sectorial, que es la regulación ex ante, ¿no es cierto? Y entre las opciones de la regulación ex ante hay distintas decisiones que puede tomar el regulador para enfrentar este dilema: la nacionalización, la adjudicación de la explotación de la red con cargas regulatorias, o imponer obligaciones de acceso abierto, como es lo que ocurre en este caso. Entonces, la facilidad esencial es aquello cuyo acceso resulta fundamental para que terceros puedan realizar su actividad económica y que no son replicables por razones técnicas o económicas, ¿no es cierto? Acá no podría cada generador o cada consumo replicar todo el sistema de transmisión para hacer su actividad. Entonces, tiene dos elementos: el activo es indispensable para participar en el mercado final, en este caso el de generación, y el propietario del activo tiene una posición monopólica en el mercado. Y la transmisión, si uno lo ve por cada sistema o cada línea, es un monopolio. Lo que sí es verdad es que en Chile existe lo que se llama competencia por la cancha, ¿no es cierto? Entonces, y eso se logra a través de las licitaciones centralizadas de las obras nuevas, que han permitido cambiar muy notoriamente el mercado de la transmisión, si se le puede decir mercado. En un principio, Endesa, luego Transelec, tenía el 99% de la red de transmisión de Chile. Hoy en día debe andar por el 40 y algo, ¿no es cierto? Sí, la Carina es de Transelec, pero bueno, debe andar por ahí. O sea, ha cambiado sustantivamente la participación en el mercado, y eso ha sido básicamente por el ingreso de nuevos actores a través de las licitaciones de obras nuevas. ¿Qué es el acceso abierto? Llegamos, nos costó, pero llegamos. Está definido en los artículos 79 y 80 de la Ley General de Servicios Eléctricos. El 79 es como la regla general, y se enfoca, en el acceso abierto a las instalaciones de servicio público, y el artículo 80 se enfoca en el acceso abierto a los sistemas de transmisión dedicados, ¿ya? Que dice que las instalaciones de los sistemas de transmisión del sistema eléctrico están sometidos a un régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizados por terceros bajo condiciones técnicas y económicas
no discriminatorias entre todos los usuarios y a través del pago de la remuneración del sistema de transmisión que corresponde. ¿Ya? O sea, hay un derecho a usarlo por terceros en condiciones no discriminatorias y obviamente la contraprestación siempre es un pago. Acá el uso no es al gratín. ¿Ya? En el artículo 80 está la característica especial que tiene el régimen de acceso abierto a las instalaciones dedicadas, que son instalaciones que no han sido planificadas centralizadamente, que no son tarificadas, sino que son inversiones privadas que responden a objetivos, ¿no es cierto?, específicos, privados, una línea para evacuar la producción de una central generadora o para abastecer un consumo. Y entonces es mucho más difícil decir, oye, pongamos una obligación de acceso abierto. Existe, pero es una obligación que está sujeta a una condición súper importante y es que exista capacidad técnica disponible. ¿Ya? Si no hay capacidad para transmitir, ¿no es cierto?, la energía de un tercero, entonces no hay acceso abierto. ¿Ya? A diferencia de lo que ocurre en el servicio público, donde los temas de capacidad no son parte de la evaluación que hace el coordinador. El acceso abierto, como les había dicho, está principalmente contenido en DDS 37, que regula en el título 2, tiene 3 capítulos para regular el régimen de acceso abierto, consideraciones generales, acceso abierto a instalaciones de servicio público y a transmisión dedicada. Lo relevante que hizo la ley 20.936 fue que se hizo cargo de las problemáticas que todavía quedaban, ¿no es cierto?, con los propietarios de los sistemas de transmisión, que pueden ser todavía generadores, pese a que, ¿no es cierto?, hay una prohibición de integración vertical respecto de la transmisión nacional. Esto no impide que los generadores o los distribuidores, pero sobre todo los generadores, sean propietarios de los sistemas de transmisión, pero está sujeto a un cap o a un porcentaje, ¿ya? Entonces, tú te puedes encontrar con un generador, y eso existe, ¿no es cierto?, o clientes que son propietarios de los sistemas de transmisión, y lo que se quiso hacer acá es que resolver los principales problemas que todavía quedaban en esta área que era sujeta a negociación bilateral. Y era, ¿quién determinaba, por ejemplo, que existiera uso de capacidad técnica disponible? ¿Quién determinaba que la solución de conexión que presentaba el tercero era razonable? ¿Quién determinaba qué adecuaciones había que hacer para que un tercero se conectara? ¿Quién determinaba los costos de esa conexión? Y todos esos elementos todavía hacían que pudiese no haber un acceso o que se pudieran establecer condiciones discriminatorias para acceder al sistema de transmisión. Entonces, lo que hace la ley 20.936 es establecer procedimientos específicos para hacerse cargo de estos temas y además le asigna un tercero, en este caso el Coordinador Eléctrico Nacional, el rol de ser como un tercero independiente que examina todos esos temas que solían ser de controversia entre el propietario de la instalación y el tercero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, qué consideraciones generales podemos decir a esta altura? Las instalaciones de transmisión están sometidas al régimen de acceso abierto, lo mismo que pudiendo ser utilizadas por terceros bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, que es lo central que establece la ley. Comprende el derecho de cualquier interesado a conectarse y a transportar servicios eléctricos, ¿ya? Las dos cosas, me conecto y uso el sistema de transmisión a cualquier instalación que opere interconectada a un sistema eléctrico. Considera el acceso también a todos los elementos que constituyen las líneas y subestaciones eléctricas, incluyendo los espacios físicos y elementos de comunicaciones. Y yo les decía que pese a que uno podría entender que debiese haber una interpretación restrictiva del acceso abierto, en la práctica siempre
ha existido una interpretación amplia. Y una de esas cosas tuvo que ver precisamente con eso, con entender que el acceso abierto no comprendía solamente los elementos eléctricos, sino que también los elementos físicos. Eso fue una primera pelea que se dio en algún momento. Luego ya se dio también, y eso fue mucho después, la controversia respecto de si consideraba también la fibra óptica, ¿ya? Y siempre la posición de la autoridad ha sido más bien expansiva, ¿ya? En la duda hay acceso abierto. Le corresponde al CEN garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión. Las solicitudes de acceso abierto deben cumplir con las exigencias que establece la normativa vigente y con los estándares de diseño entregados por los propietarios de los sistemas dedicados y contar con las autorizaciones del CEN. Y acá hay un elemento que probablemente Karina lo va a explicar mejor que yo, en el sentido de que obviamente que el acceso abierto a los sistemas dedicados es más restringido, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Solamente procede cuando hay capacidad técnica disponible, pero además tiene que no degradar o dar o respetar las condiciones de diseño de esos sistemas dedicados. La SEC es la institución que está encomendada a quien se le encomienda la fiscalización de esta normativa, pero el panel de expertos resuelve las discrepancias que se producen en la aplicación del régimen de acceso abierto. ¿Mm? Sí, Cualquier generador o tiene derecho a transporte, podría decir, oye, pero eso no es problema mío, yo tengo acceso abierto, digamos. Entonces, sí, pero limitado a la capacidad, o sea, porque ¿cómo lo hace justo, por decir? no, la regla del CURTEM está establecida en la normativa. Es la normativa la que dice, cuando no hay capacidad de colocación, de generación de igual costo variable, tiene que hacerse la limitación, ¿no es cierto?, salvo razones técnicas, etcétera, a prorrata de la potencia conectada. Y además, tal como se habla, el derecho es acceder a lo que hay, no Claro. que haya lo necesario para que yo pueda transportar lo que quiero transportar. O sea, si la línea está limitada, los que caben nomás. Y de hecho, si Exacto. llevamos este principio un poco más a escala, en los PMGD, si no hay capacidad, tampoco te conectas. O sea, es lo mismo, que se da a distintos niveles. Y para eso está el proceso de planificación, precisamente para ampliar, ¿no es cierto?, el sistema de transmisión donde las necesidades de colocación de la generación van a ser evaluadas por el planificador. De hecho, hay un criterio dentro de toda, ¿no es cierto?, la metodología de la planificación anual que se llama necesidades de acceso abierto. Es la primera, de hecho, es la primera, que no es cualquier cosa, no es todo lo que quieran los generadores y vamos a ampliar la transmisión, pero sí hay consideraciones de acceso abierto para la planificación. Heidi. Yo creo que poco, ¿sabes? Poco, porque el problema es que para que esto sea eficiente debería haber un procedimiento administrativo específico como las controversias de PMGD, porque acá el plazo es lo más relevante. Entonces, cuando yo digo, no solamente hay o sea, el derecho a conectarse o siempre yo le digo, oye, ojo que el régimen de acceso abierto no termina cuando el coordinador da la autorización. O sea, esta cuestión tiene que llevarse a la práctica. El tercero tiene que poder conectarse y todavía hay problemas para que eso ocurra. Pero normalmente, si soy un proyecto que tengo un PPA regulado, libre, me tengo que conectar en un plazo, no puedo ir a decirle a la SEC, oiga, este gallo me está pidiendo hasta el no sé qué, o me está cobrando costos que no corresponden, etcétera, etcétera, porque se va a demorar 6 meses en resolver, que es más o menos lo que se demora una solicitud de pronunciamiento, ya no sirvió.
Entonces yo creo que ahí, esa es una pata coja que tiene todavía, yo creo, Karina. Sí, bueno, me tocó a mí ver, efectivamente la SEC no inició no hay ningún procedimiento y no inició ninguna fiscalización como de mutuo propio, digamos, o no lo ha hecho hasta el momento para el régimen de acceso abierto. Sí abrió algunos expedientes, pero a propósito de que fue emplazada por el mismo coordinador, pero no fiscalizó al coordinador, sino que el coordinador le entregó antecedentes, por ejemplo, cuando los propietarios no tenían información técnica cargada o la información técnica no había sido posible de verificar o no estaba bien justificada y respaldada y podía estar limitando el acceso abierto a algún tercero interesado. Entonces, el coordinador hacía partícipe de esta información a la SEC y la SEC pedía un plan de información al propietario. Pero serían como los casos en donde... Ese es un temazo, sigue siendo un temazo el tema de la información técnica. En el caso de los transmisores que se dedican al negocio, claro, pueden haber defectos en la información, pero en general está. Pero el problema cuando tú te quieres ir a, yo digo, enchufar, ¿no es cierto? Sobre todo a un cliente que no les gusta que se metan porque le pierden autonomía de operación. Entonces yo siempre digo, no está la información, van a enchufar la lavadora, la secadora, todo para que no hay espacio. Entonces, dron. Dron. A mí me ha resultado. Fotito en el dron, no hay nada acá, po. Entonces, después no puede salir con que había una lavadora enchufada. Pero es un temazo, ¿ah? Y es complicado porque también me ha pasado que han fracasado solicitudes porque no se ha contado nunca con la información, nunca, o llega 6 meses después o un año después y resulta que estaba enchufada la lavadora y entonces no, chuta, no hay espacio y perdiste un año y recursos, y etcétera. Entonces ahí hay una brecha también de información todavía. Ya, para que no nos demoremos solamente tener como una visión de datos, ¿no es cierto? Esta es la evolución de las solicitudes de acceso abierto, están las SAC, ¿no es cierto? Que son las solicitudes de autorización de conexión al sistema de servicio público, las solicitudes de uso de capacidad técnica disponible a los sistemas dedicados, los proyectos fehacientes. ¿Qué son los proyectos fehacientes? De nuevo, el régimen de acceso abierto a los servicios, al sistema dedicado, ¿no es cierto?, es más restringido. Que si ese propietario quiere hacer uso de su propio sistema de transmisión, pueda hacerlo sin tener que someterse al mismo régimen como un tercero, porque sería medio extraño. Entonces, la propia ley dice que para determinar si existe la capacidad técnica disponible, el coordinador tiene que considerar, entre otras cosas, los proyectos que fehaciente o que fehacientemente haya considerado el, el, el propietario de desarrollar. Ya se piden, obviamente, ciertos requisitos para determinar que esos proyectos son reales, porque si no estaría lleno de fehacientes, no habría capacidad en ninguna línea dedicada. A mi juicio, yo creo que se fueron un poquito al chancho con los requisitos, porque en la práctica se piden al propietario más requisitos que lo que se le pide a un tercero. Un fehaciente, un proyecto fehaciente necesita, por ejemplo, tener autorización ambiental. Un tercero que pide, sí, al menos iniciado el trámite. Pero hacer eso, o sea, tú para iniciar el proceso ya tendrías que haber empezado como un año antes o 2 años antes, hacer todos, ¿no es cierto?, los levantamientos de información, de línea base, etcétera, etcétera. Son recursos, es plata, es inversión, no es gratis hacer ese nivel. Y yo creo que se exageró, porque la ley lo único que dice es que tiene que ser fehaciente. ¿Y fehaciente qué significa? Que conste en alguna parte. Como para complementar la resolución del año 2017, la 154, exigían 3 tipos de fehacientes, A, B y C.
Entonces, claro, el A era el que tenía permiso medioambiental aprobado, el B que estaba en trámite y el C que todavía no iniciaba, que era el símil o análogo a las exigencias de un tercero. Yo creo que fue la experiencia la que hizo poner la regla más estricta, porque el coordinador estaba lleno de solicitudes de fehacientes de tipo C, y que finalmente no se materializaban y no había cómo... Fue el mecanismo que digamos que se encontró en la misma línea para ser más exigentes, porque al final terminaban siendo un tapón o un bloqueo a la capacidad que existía. Sí, sí es razonable. ¿Una solicitud de fehaciente tiene como prioridad sobre la de...? No, no tiene prioridad, igual siempre es por orden de peluquería, ¿ya? Pero si tú lo declaras, es una restricción. Ya no se puede estimar, se le resta de la capacidad técnica disponible, pero sí tienes que haber sido declarada antes de la solicitud del tercero. Ya, ustedes ven ahí cómo ha evolucionado, cómo fue subiendo, ¿no es cierto? En general, mira, bastante consistencia entre los dos tipos, siempre más la sub-TD y se ve, sí, pero mira, está al revés, parece. Ah, no, es que está el total, perdón, el total, sí. Se ve algunas bajas, que yo creo que se debió sobre todo al tema de las garantías en su momento, cuando se empezó a exigir garantías, que estaban establecidas en la normativa, pero en la práctica no se exigían tanto ni para todo. Hay un bajón y después de nuevo, 24 ya es el pic de solicitudes, lo que muestra que todavía hay mucho dinamismo para el desarrollo de proyectos. Esto es por estado, rechazada, desistida, aprobada, en curso, SAC, SUC-TD. ¿Y qué se quiere mostrar? Que se ha ido, mira, como consolidando que la mayor parte de las autorizaciones son obviamente las que tienen que estar en curso, ¿no es cierto? Pero durante mucho tiempo, especialmente en la SAC, ¿no es cierto? Las rechazadas, la Karina después va a explicar eso, ¿no es cierto? O sea, meter un poquito más en detalle, las SAC rechazadas eran mucho. En el volumen, los rechazos son significativos, ¿ya? Son significativos, y dan cuenta entonces de que igual hay una deficiencia de información, una deficiencia de calidad, algo pasa, ¿no es cierto?, que todavía existen muchos rechazos de solicitudes. Acá sí ha bajado bastante, ¿ya? Ha bajado, si ustedes se fijan, ha bajado, que yo creo que esto podría ser razonable, ¿no es cierto? Una tasa de rechazo por ahí. Ya, pero antes, miren, era una cosa bien impactante la cantidad de rechazo y daba cuenta de que había que hacer un proceso de aprendizaje todavía. Claro, empezaste a rechazar como loca. Ella es la culpable de las rechazadas. Acá también, pues miren, mira, rechazos, versus las aprobadas. Eso. No, para todo tipo de instalación. Dijimos, nacional, zonal, polo de desarrollo, internacional, de servicio público, todas las de servicio público y dedicadas. Líneas, sí. Sí. Ya, acá solamente como un dato, es como que está en el informe de la Unidad de Monitoreo de la Competencia del Coordinador, que muestra cómo han ido creciendo las SAC con sistemas de almacenamiento. Ya que es un dato como bien interesante, cómo se dio en un momento como una expansión de solicitudes, todo con almacenamiento, vamos metiendo almacenamiento que ya se ha ido como normalizando. ¿Ya? Resolución de conflictos. Estamos enfocados como en el panel de expertos, ¿no es cierto?, las discrepancias.
en la Ley General de Servicio Eléctrico original hay un tribunal arbitral que resuelve este tipo de controversias. La Ley Corta 1 es la que crea el panel de expertos, inmediatamente le otorga competencia para pronunciarse respecto a las discrepancias que surjan de la aplicación del régimen de acceso abierto en las líneas de los sistemas adicionales. Y en el caso de la Ley de Transmisión, ya establece la competencia del panel de expertos fundamentalmente respecto de controversias que surjan respecto a la autorización de conexión a las instalaciones de transmisión sometidas a acceso abierto, o sea, respecto de la autorización de conexión, SAC, ¿se entiende? Y las que surjan con motivo de la aplicación del régimen de acceso abierto, que es como más amplia. Las competencias específicas están establecidas en estos artículos, o sea, de la ley o del reglamento del panel de expertos, ya lo vimos, el artículo 79 en relación con el artículo 28, letra E del reglamento del panel, que someten al panel las discrepancias que surjan en relación con la autorización de conexión, que tiene un plazo de 10 días. Y después, esta es la que más se utiliza, que se someten al panel a discrepancias que surjan de la aplicación del régimen de acceso abierto en las instalaciones de los sistemas dedicados, un plazo de 15 días. ¿Ya? Y también hay, y se ha aplicado para temas de acceso abierto, como la competencia más genérica que tiene el panel respecto de las controversias que surjan entre las empresas coordinadas y el coordinador. Y aquí, bueno, la Karina se puede pronunciar más, creo que se va a pronunciar de esto, pero acá hay una cuestión interesante, que el panel, pese a que los desarrolladores normalmente no son coordinados, ¿no es cierto?, no operan instalaciones, en estricto rigor no son coordinados. Sin embargo, el panel ha entendido que tienen legitimación activa para ir al panel y presentar discrepancias. Ya, esto ya es casi lo último que voy a ver, le voy a pasar a la Karina. Sí, estamos. Dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de autorización de instalación, va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo. En el caso de las instalaciones de servicio público, dijimos, lo que se hace es una solicitud de autorización de conexión. En el caso de las instalaciones dedicadas, se hace una solicitud de uso de capacidad técnica disponible, ¿ya? La SAC, como dije, procede respecto de las instalaciones de servicio público, tanto instalaciones existentes como planificadas. Y esto es una cosa bien novedosa quizás, ¿no es cierto?, que se haya dado acceso abierto a las instalaciones planificadas. También ha sido un dolor de cabeza. Porque las instalaciones planificadas están planificadas, pues no tienen la ingeniería de detalle, dónde están los paños para la conexión, cómo asigno, ¿no es cierto?, qué paño a quién. Nos peleamos con Karina alguna vez por eso en el panel, ¿no es cierto? No, este es mi paño, este es ya. Pero se da. Antes había una percepción, o sea, la regla era que salía el decreto, ¿no es cierto?, y listo. Salía el decreto de expansión, listo, podías solicitar. Ahora la regulación exige que las obras estén adjudicadas. Ahí tú puedes pedir presentar una SAC, pero se va a suspender su tramitación hasta que ya se cumpla con el hito de la ingeniería, y ahí se retoma la SAC, ¿no es cierto?, para que el solicitante pueda rehacer o complementar, actualizar sus estudios, sobre todo el diseño, la solución de conexión, ¿no es cierto?, para que se pueda efectivamente analizar ya con información concreta. Lo que se requiere acá, y el gran elemento que ve el coordinador, es que exista espacio disponible. Eso finalmente es como la piedra de tope. No es el estudio que tiene que hacer el coordinador esencial. El estudio el rol que tiene que cumplir el coordinador es asegurarse que esta solicitud cumpla con las
obligaciones de acceso abierto y de operación segura. Ese es el rol del coordinador. Pero el tema que en definitiva, en la práctica, hace que una SAC fracase o tenga éxito, es el espacio disponible en la subestación. ¿Ya? El criterio, como dice la Dani, es que exista posición o espacio disponible y no puede estar limitado por capacidad, y eso está indicado en la ley. Entonces, la restricción operativa es un insumo para los estudios de planificación y para el mundo de la operación después, pero no puede ser una restricción para otorgar el acceso. Pero se conectará tendría que operar por restricción. Sí. Y ahí, o sea, es lo mismo, así que insumo toda la ecuación de la transmisión. Toma en cuenta los proyectos procesados de tercera, toma en cuenta el tipo de discusión, toma todo, sí, porque para proponer obras nuevas, toma como los puntos del sistema o las zonas geográficas donde más hay interés, y también aquellas donde hay listas de prelación como para proyectos energéticos o donde se van a producir cuestiones también. Ya, como les dije de nuevo, da derecho a conectarse y usar el sistema de transmisión sin consideración de la capacidad. Requiere garantía, o sea, el solicitante tiene que dar una garantía que es fija de acuerdo al tamaño del proyecto. Tiene costos de conexión regulados. Tiene una prelación por orden de ingreso y aplica solo por inexistencia de posiciones disponibles por solicitudes anteriores. El orden de peluquería, ¿no es cierto?, supone que el coordinador tiene que tener un mecanismo para registrar el ingreso. La última discrepancia que hay de acceso abierto, que fue la de Parque Eólico Ancud, la perdió, o sea, el coordinador le rechazó su solicitud, le dio prelación a otra y después perdió en el panel, porque Ancud ingresó la solicitud primero a la plataforma y seguramente mandó la cartita por el sistema de correspondencia, como hay que hacerlo, y, y se demoró mucho en completar la información. Y en el intertanto, pum, vino otro y ingresó una solicitud y la completó primero. Y entonces el coordinador salió diciendo que tenía un criterio de 4 horas para completar la información, que no sé, que la verdad es que no sé a dónde salen algunas cuestiones que no, ni idea por qué 4 horas, podrían ser 25, 2, pero bueno, había un criterio de horas que te permite, que te da de holgura para que tú completes. Si te pasaste de las 4 horas, nadie sabía que existía esa regla, chuta, el otro te ganó. Y así fue, y perdió Ancud. Le encontró la razón al coordinador. Sí, sí. Después, caduca si no se solicita la declaración en construcción dentro del plazo que establece el coordinador para esa declaración en construcción, que se basa en el cronograma que el propio solicitante ha establecido. Hay capacidad, hay posibilidad de ampliar esto hasta por 24 meses. Puse una sola vez. Al principio estaba, ¿no es cierto?, la duda si era una sola vez o más de una vez. Ahora está bastante claro que el coordinador da más de una vez las prórrogas en la medida que no sobrepase el conjunto de prórrogas los 24 meses. Eso ya también ya está claro. El caso de la SUBTD procede respecto a instalaciones dedicadas existentes, es decir, y se entiende por existentes declaradas en construcción, cuando existe capacidad técnica disponible. Es el CEN el que determina la capacidad técnica disponible, que supone que la capacidad de diseño es mayor al uso esperado en las condiciones más exigentes, y admite modificaciones de diseño con acuerdo del propietario.
ya lo dice ahora el procedimiento interno, la última actualización, ya ahora exige que cuando tú para conectarte necesitas hacer obras que amplían la capacidad de diseño de la instalación, tú requieres de presentar un acuerdo con el propietario. Antes eso no se exigía, ¿ya? Elementos a considerar para el cálculo de la capacidad técnica disponible es si hay proyecto fehaciente, capacidad contratada y los criterios de diseño. La capacidad contratada para mí siempre ha sido un tema de que nunca se ha regulado bien qué significa la capacidad, en qué medida se supone que uno tiene que declarar los contratos de peaje, ¿no es cierto? Pero la práctica no se utiliza mucho esto, yo diría que no, como los fehacientes que tienen todo un mundo, para la capacidad contratada está dentro de, si uno lee los informes, va a decir acá los contratos, qué sé yo, pero yo encuentro que está como muy superficialmente regulado la capacidad contratada que existe. Da derecho a conectarse y usar el sistema de transmisión hasta la capacidad autorizada, requiere de garantía, pero eso se hace a través de un informe, ¿no es cierto?, donde se estima cuál es la garantía, ya que tiene que aprobar el coordinador, los costos de conexión son acordados entre las partes, el CEN determina las adecuaciones, modificaciones y refuerzos que se tienen que hacer, que son de cargo del solicitante, y siempre son estas modificaciones, obviamente, que no pueden significar una obra de ampliación. Entonces hay límites, acá hay como decirte, hay ciertas fronteras entre los tipos de obras que se pueden hacer, que la obra menor, entonces están esto que se llama, claro, adecuación, modificación y refuerzo, versus lo que ya es una ampliación de la capacidad de una instalación. ¿Esto se puede hacer por vía de acceso abierto? La ampliación requiere obviamente del acuerdo del propietario. Aplica la prelación también por orden de ingreso y caduca si no se solicita la declaración en el plazo que establece el coordinador. Ya se puede prorrogar hasta por el mismo plazo, pero en la práctica yo diría, no sé, corrígeme tú, Karina, que se está aplicando igual la regla de los 24 meses. Sí, solo que en el caso de la SUCD el reglamento dice hasta por única vez. Sí. En la SAC no dice por única vez y por eso es que se determinó que era el techo de 24. Variables. Te hago entrega de... ¿Tiene el azulito? Yo creo que no sé, no hay... No. Se escucha. Es que yo siento, mira, me escucho yo. Espera, yo estoy con el... Ya. Se escucha perfecto, perfecto, Dani. Ha sido un lujo escucharte. ¿Sí? ¿Aló? Ahí parece que sí. Ahí sí. Ahora parece que se escucha. Ya, súper. Bueno, les decía que lo interesante de este mundo del acceso abierto, que a mí me atrae mucho, digamos, es que tiene esta mezcla de los mundos regulatorios con el mundo técnico. Así que, así como la Dani de repente me miraba o me pedía apoyo, yo también
si la embarro en algún concepto más legal, también ahí voy a pedirle el apoyo a la Dani, que sí, nos topamos un par de veces en el panel y también creo que es la parte de donde uno tiene más aprendizajes, ¿no? Como finalmente cómo se aplica todo esto que puede estar escrito en las normas y uno puede hacer procedimientos y reglamentos, pero es el mercado también el que va corriendo también algunos límites. Bueno, también hay harto de derecho administrativo, así que también es bastante interesante. Yo me voy a abocar más al proceso mismo de interconexión. Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Karina Montero, soy ingeniera civil eléctrica de profesión y trabajé en el coordinador 4 años, entre el 2020 y el 2024, así que, y fui su jefa del departamento de acceso abierto y después su gerente del proceso de interconexión. Entonces, me tocó ahí ver todas las, armar los procedimientos y ver todo el proceso en sí mismo. Y ahora, bueno, ya estoy en Transelec en otra cosa, así que no llegué a cambiarme tanto la camiseta. El proceso de interconexión como gran o como proceso más integral, digamos, parte, como también lo explicaba la Dani, para el caso de las instalaciones de servicio público, parte con un proceso de planificación que está centralizado y que lo lleva a cabo una vez al año la Comisión Nacional de Energía, previa o a través de una propuesta que elabora el Coordinador Eléctrico Nacional, que es donde toma ciertas consideraciones, ¿verdad? Los procesos de acceso abierto, las congestiones, y hace sus propios estudios de demanda, etcétera, para hacer una propuesta a la Comisión Nacional de Energía, quien lleva a cabo este proceso de planificación, y cuando este proceso termina con un informe técnico definitivo, las obras que aparecen en el decreto ya del plan de expansión que emite el Ministerio pasan por un proceso de licitación. Son estas obras que se licitan de transmisión, que pueden ser obras de ampliación u obras nuevas, y este proceso de licitación lo lleva el Coordinador Eléctrico Nacional. Una vez que las obras se adjudican en este proceso, pasan al proceso de conexión. Primero son supervisadas por el coordinador el desarrollo de las obras, y en algún minuto, en alguno de los hitos de avance del desarrollo del proyecto, tienen que ingresar al proceso de conexión, que ya es como la puesta en servicio, las pruebas, la energización, ¿cierto? Hasta la entrada en operación de un proyecto, y con esa entrada en operación, la instalación pasa a tener el carácter de empresa coordinada, de instalación coordinada y de instalación en operación. Y eso aplica para las obras que son de transmisión y que pasan por este proceso porque son instalaciones reguladas. En el caso de las obras de generación o consumo que se conectan al sistema de transmisión, pasan por este proceso de acceso abierto que ya explicó la Dani, y este proceso parte con un ingreso de solicitud, que puede ser una SAC si es al sistema público, puede ser una SUCTD, puede ser un fehaciente, y puede ser, desde el punto de vista de qué tipo de proyecto es, puede ser un proyecto de consumo o un proyecto de generación. Y ahí, bueno, ya hay todos sus matices. Puede ser un PMG, dependiendo, claro, siempre que sea conectado al sistema de transmisión. Una precisión, ahí la Dani comentó al principio el uso de los puntos para los sistemas de comunicación, que efectivamente al principio hubo bastante controversia de si aplicaban la fibra óptica, si había acceso abierto a los sistemas de comunicación, etcétera. Cuando sale el reglamento, en el artículo 14 indica que el acceso abierto es para inyectar o retirar energía al sistema, y que estos proyectos incluyen o incorporan los equipos de comunicación, pero no hay acceso abierto a los sistemas de comunicación por sí solos, solo cuando están de la mano con un proyecto de inyección o retiro. Ese fue como una... Estamos hablando de otros sistemas como fibra óptica para conectar internet en la casa de la... Sí, la fibra óptica fue la que en un principio causó esta como controversia, pero los que van aparejados con los proyectos son las comunicaciones de las salas de control, de los sistemas de la subestación misma. Como que después se dejó un poco al acuerdo entre privados los accesos o los proyectos asociados a fibra óptica. Como que ahí no éramos un equipo experto en telecomunicaciones, así que lo dejamos fuera.
historia real, sí. Bueno, y el proceso de acceso abierto puede tener estos tres tipos de solicitudes: SAC, SUBTD y fehaciente. Cuando se aprueban estos proyectos, tienen que declararse en construcción con la Comisión Nacional de Energía, para lo cual tienen una vigencia, que es lo que comentaba la Dani, que es en el procedimiento interno el coordinador indicó que es hasta 24 meses, prorrogable por el mismo tope, digamos. Y una vez declarada en construcción, que es el acto administrativo que entrega la Comisión Nacional de Energía, es una resolución exenta que emite todos los meses con los proyectos que están declarados en construcción, y con ese papelito, más otros requisitos que se piden, ya puede ingresar el proyecto al proceso de conexiones con una solicitud de inicio de proceso de conexión, que también es una carta, tiene una gestión aparte. Para el proceso de conexiones, las etapas y definiciones del proceso de interconexión están definidas en la norma técnica, en particular en el anexo técnico que se llama Requisitos técnicos mínimos de instalaciones que se interconectan al sistema interconectado. Como dato, esto le puse aproximado porque va cambiando, con el volumen de solicitudes que hay, va cambiando bastante, es bastante dinámico, pero aproximadamente tenemos más de 60 gigawatts en solicitudes de acceso abierto activas, otros 60 autorizados para declararse en construcción y 20 declarados en construcción ya por la Comisión Nacional de Energía, y aproximadamente 12 en conexiones. Como dato, que siempre hago la comparación, la demanda máxima del Sistema Eléctrico Nacional son 12 gigawatts. Entonces, claro, es como muy, muy alta la diferencia. Es sabido también que los horarios no son los mismos, los factores de planta no son los mismos, que estamos hablando siempre de potencia, de capacidad nominal, gracias. De potencia nominal, entonces, claro, no es tan comparable, pero los números son bastante dispares. El coordinador, el 2021 y actualizado el 2023, elaboró un procedimiento interno una vez que aparece el reglamento de la transmisión, para darle una bajada un poquito más higiénica, digamos, a lo que estaba escrito en el reglamento, porque habían muchas cuestiones que aparecían y que fueron temas de discrepancia, pero que aparecían en la aplicación misma, ¿no? En la práctica del tema, como dónde está la frontera de los sistemas. Nos dimos cuenta que se habían tramitado solicitudes que en realidad estaban conectándose al sistema de generación y no al sistema de transmisión. Entonces hubo que empezar a hacer como una revisión y una limpieza de cuáles eran las mejores prácticas para el tema de las garantías, para el tema de los plazos, de las prórrogas, de cuándo se caduca, cuándo no, etcétera, y que quedaron escritas en este procedimiento, que aborda antecedentes técnicos mínimos para que el coordinador determine si la solución de conexión está de acuerdo a la norma técnica y respeta los principios de acceso abierto, como decía la Dani antes. El alcance y tipo de estudios técnicos que se desarrollan en esta etapa también se clasificaron, porque no es lo mismo hacer un estudio para un proyecto de 1 mega que para uno de 500. O sea, como también hay impactos distintos en el sistema, y por lo tanto hay que hacer diferentes estudios, y eso también se deja en el procedimiento. Cuáles son los criterios para calcular las garantías asociadas y las condiciones de presentación y cobro. Importante que estas garantías son a nombre de los propietarios de las instalaciones, no del coordinador. El coordinador solo custodia las garantías y establece cuáles son las condiciones para devolverlas, cobrarlas, etc. Y cuáles son los procedimientos y antecedentes generales para la presentación de los proyectos fehacientes o proyectos propios. Además, hay aspectos que sí están en el reglamento y que el procedimiento los recoge y los hace más tangibles, como las boletas de garantía y declaración jurada de solicitudes de acceso al sistema de uso público. En la resolución 154 solo se exigía garantías a las SUBTD, ¿ya? Que está la ley. Y luego el reglamento agregó también las garantías a las solicitudes de autorización de conexión. Se incorporaron etapas y plazos a cada una de las etapas definidas en el proceso, porque también sucedía que ingresaba una solicitud y por eso, como yo hago la broma, bueno, el 2020, porque hubo tanto rechazo, porque, entre otras cosas, digamos, muchos proyectos ingresaban
y no había un plazo establecido, y como estaba esta visión de no hacer discriminación entre los proyectos, no habían criterios para cuándo rechazar. Y así pasaba que habían proyectos que llevaban 3 años en tramitación y no habían entregado estudios preoperativos, o cambiaban el punto de conexión, o no entregaban la boleta de garantía, y había como un temor de rechazar porque no estaba tan clara la regla del juego, digamos. Entonces, aquí se incorporaron plazos, etapas, condiciones, etcétera, para poder ir teniendo estas reglas claras y que todos jugaran con el mismo rayado de cancha. Se incorporó un sistema de prelación en la SAC, que esto lo incorporó el reglamento, porque en la resolución 154 la prelación solo era en la sub-TD, y la posibilidad de prórroga para también la SAC, homologándolo al sistema dedicado que ya existía. Se cambió la metodología de cálculo de la capacidad técnica disponible. Esto ya es como algo más técnico, pero la capacidad técnica disponible dice, ok, hay un tercero que tiene derecho a conectarse o derecho al acceso abierto solo cuando existe capacidad técnica disponible. ¿Quién determina que existe? El coordinador. ¿Cómo determina que existe? Es un cálculo eléctrico, digamos, es un cálculo de flujo de potencia, etc. Y ahí tienen que asumirse ciertos criterios. O sea, yo puedo decir que existe capacidad técnica disponible, voy a inventar aquí para las que son ingenieras va a ser más fácil, pero si es que hay un 10% de sobrecarga, yo voy a permitir que el sistema se sobrecargue 10%, es un criterio. Yo voy a permitir, o cuál es la temperatura que yo voy a utilizar de carga de los conductores para calcular esa capacidad. O voy a suponer que todas las potencias nominales concurren en un mismo tiempo determinado y lo hago como una determinación más aritmética. ¿Ya? Entonces, existen muchas posibilidades de criterios técnicos para determinar esa capacidad técnica disponible, y el reglamento lo simplificó un poco, lo hizo más estricto, sí, pero es esto que comentaba la Dani, que es como suponer la máxima exigencia del sistema, respetando los contratos, respetando las capacidades de diseño, y las condiciones de seguridad. Entonces aquí en los contratos yo diría que efectivamente existe como había como un legado, ¿cierto?, de que cuando empieza el régimen de acceso abierto para los sistemas dedicados, habían contratos suscritos. Entonces fue como respetar lo que ya estaba. Entonces se le descuenta la capacidad, como decía un compañero, un ex colega del coordinador, se le pega el ladrillazo a la capacidad, como se le descuenta en la capacidad contratada, se le descuentan los proyectos fehacientes que ya están ingresados, y sobre eso se calcula la condición más exigente. Pero además, yo creo que lo que más se ha usado últimamente en el análisis de los contratos existentes son las condiciones de seguridad pactadas en los contratos. Si el contrato dice que la condición de diseño y la condición que está contratada es con N-1, yo tengo que aplicar el criterio N-1 para calcular la capacidad disponible. Entonces, lo que se usa son las capacidades y las condiciones de seguridad. De hecho, creo que fue materia de una de las discrepancias, una de estas condiciones de N-1. Sí. Qué memoria. No, la garantía se devuelve cuando hay un rechazo del coordinador porque no existe capacidad, pero si hay un desistimiento, la garantía queda liberada para poder ser cobrada por el propietario. Además, otra de las cosas que se recogen en el procedimiento y que están en el reglamento es que para acceder a las obras que son decretadas por el plan de expansión, se requiere que las obras estén adjudicadas, como dijo la Dani. Esto después lo vamos a ver en los datos. Es importante también en ese gráfico que mostraba la Dani de cómo ha ido evolucionando la cantidad de solicitudes. Hay una... no lo tengo abierto, pero si uno hace la torta de cómo se componen o a qué punto de conexión se hacen las solicitudes, el año 2022-2023
más del 50% de las solicitudes eran obras decretadas, porque pasaba que en el plan de expansión se adjudicaba una obra, ampliación, su estación Barinas, nada personal, pero su estación Barinas, y llegaban 20 solicitudes a 3 puntos de conexión nuevos. Entonces, claro, se ve como que ingresaron muchas solicitudes y que se rechazaron muchas solicitudes, pero es porque se ingresan muchas más de los puntos que hay. Y claro, y empiezan a competir y ahí empieza como la lista de la peluquería, empezamos a decir, y esta ingresó, historia real, a las 5,01 segundo o con 1 segundo, y esta ingresó a las 15:35 con 2 segundos, y era así como, TI, por favor, dame herramientas tecnológicas para determinar cuál ingresó primero y cuál no, porque era de verdad que yo creo que ya después habían como, primero tenían a los trabajadores apretando F5 todo el rato para ver cuándo salía la minuta. Tal cual. Bueno, yo de hecho en un minuto hablé con TI en ese momento y les decía, vamos a tener que establecer filas virtuales, ya no sé cómo hacer esta cuestión, o volver a la prepandemia y que hagan la fila fuera el coordinador para ingresar la cuestión por oficina aparte, porque no, ¿cómo determinas quién? Es muy difícil tecnológicamente, ¿no? Y hubo una discrepancia que decía, es que yo mandé el correo, desde mi correo salió a tal hora y al correo del coordinador llegó 3 minutos tarde. Es que yo no me puedo hacer cargo de lo que pasa en el ciberespacio, ¿cachai? Es como que no es mi culpa, po. Entonces, bueno, es un tema importante porque sí, tal cual, era como la fila de los conciertos. ¿Y por qué también se hizo esto de pasar de que fuera con el decreto a con la adjudicación? Es que con el decreto, el coordinador, o cuando pasaban los procesos de licitación, habían muchas obras que quedaban desiertas. Entonces, había mucha incerteza para un proyecto que estaba siendo tramitado por acceso abierto, pero chuta, la obra se cayó. No hay adjudicatario, espérate 4 años más, va a haber que relicitar, etcétera. Entonces, al menos cuando hay adjudicación, hay una cierta certeza para poder después hacer la ingeniería, tener el punto de conexión, y si bien sigue siendo un tiempo largo de espera, por lo menos ya se sabe que hay alguien que va a construir la obra, o en teoría debiera construir la obra. Y para proyectos propios exige que al menos se haya iniciado el trámite de autorización ambiental y que el coordinador tiene la facultad, no la facultad, sino que el deber de hacer el seguimiento de que esto siga vigente. En la actualización del año 2023 hubo 4 modificaciones principales. Primero, las condiciones y la posibilidad de modificar la potencia en solicitudes de conexión en instalaciones dedicadas. Como las instalaciones dedicadas están sujetas a que exista capacidad disponible, ¿qué sucedía? A veces un proyecto de 100 megas, por lo que decía recién, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Aranzú, lo que decía Aranzú. Hicieron el cálculo de la empresa y dijeron, oye, aquí hay 100 megas. Metieron solicitud por 100 megas. El coordinador hace su cálculo de capacidad técnica disponible y dice, no, hay 98. Rechazado. Entonces, claro, porque habían otros a la espera, y si no le chuntaste bien con el cálculo y no hay lo que tú pediste, tiene que pasar al siguiente. Entonces, bueno, también se dijo así como, es como, carece de lógica que sea tan estricto, ¿no? A veces rechazábamos por 0,3 mega, por 300 kilos que quedaban afuera solicitudes. Entonces lo que se hizo, se dijo, mira, si hay un más o menos 10%, o sea, si en el fondo yo te estoy diciendo que me estás pidiendo 100 y yo determino que hay 90, te vuelvo a preguntar. Mira, hay 90. ¿Estás interesado en mantener la solicitud por 90? Sí. Ok, sigue. Si no, corre la prelación. Pero por lo menos se deja este rango donde como que podía chuntarle al más o menos 10%, ¿no? Luego, los requisitos para considerar modificaciones al diseño de instalaciones de medición, que también lo mencionó la Dani, que aquí entran los automatismos, que también fueron producto de algunas discrepancias, es decir, que hubieran acuerdos con los propietarios para decir, yo por reglamento y por ley, solo me está permitido por proceso hacer modificaciones, adecuaciones, no sé qué, pero no aumentar capacidad, porque la capacidad técnica disponible es un número fijo.
pero hay modificaciones o hay de repente proyectos que decían, oye, pero yo tengo un acuerdo con el propietario en donde vamos a repotenciar la línea, en donde vamos a cambiar ciertos equipos que me están restringiendo la capacidad, y si el propietario quiere y está de acuerdo, ¿por qué no me lo permite? O vamos a poner un automatismo donde se me incluya a mí, cuando ya existía a lo mejor un sistema automático para el despacho y la operación de las centrales. Entonces, bueno, ok, se permite, pero tiene que haber ciertos requisitos, que ingresen la modificación relevante de las instalaciones, que hayan certezas de que el propietario y con el proyecto tienen un acuerdo, ¿ya? Y que no lo vaya a desconocer después y el propietario diga, o sea, como que no, pues no, yo no estaba ampliando nada. ¿Y cuál es el alcance de examen de admisibilidad y de viabilidad técnica de las solicitudes de conexión? Que eso también fue materia de discrepancia varias veces, que era esto como... me estás declarando admisible. El coordinador al principio decía, para declararte admisible tengo que asegurar que todos los requisitos administrativos y exigencias para ingresar un proyecto las cumpliste, como este check, y además que hay punto de conexión. Entonces ya se le iba a rechazar en esta etapa de admisibilidad. Cuando llegó el reglamento, se entregaron 10 días, se le dio plazo, antes la admisibilidad no tenía plazo, 10 días al coordinador para entregar admisibilidad. Entonces, claro, con todas las solicitudes que habían, era un poco impracticable cumplir estos plazos, y además se homologó como a otros trámites administrativos, en donde los exámenes de admisibilidad está cumpliendo con los requisitos de ingreso, un chequeo más administrativo. Y la viabilidad técnica era la etapa siguiente, en donde, bueno, su proyecto tiene punto o no tiene punto. Entonces, eso trajo harta confusión en la industria, porque ya estaban acostumbrados a los rechazos en esta etapa. Entonces, como, pero si ya me diste admisibilidad, porque ahora me dices que no tengo punto de conexión. Y yo, porque la admisibilidad es solo el chequeo administrativo, y la viabilidad técnica es si puedes o no puedes conectarte. Eso yo creo que todavía está en la dinámica de discusión interna, porque todavía hay criterios medio... Porque claro, si yo ya examiné una subestación y ya sé que no hay punto, y me llega a los 3 días otra, ¿para qué te voy a tener esperando hasta la viabilidad si ya sé que no hay punto? Entonces ahí también es como cosas que se van revisando en la práctica. Como datos de interés, desde el año 2017, que es donde se empezó a aplicar el régimen de acceso abierto, en ese tiempo con la resolución 154, desde ahí en adelante, las solicitudes de proyectos de generación suman más de 220 gigawatts, mientras que las solicitudes por consumo aproximadamente 10. Además, desde el 2023 han aumentado las solicitudes de almacenamiento, que también lo mostró la Dani, incorporando de forma híbrida los proyectos y también con tecnología standalone. Esto también es importante ver en esta matriz de crecimiento de solicitudes, porque además que son muchas solicitudes, no sé, estoy comparando 2019-2020, era como 15% de solicitudes a planes de expansión, y todo el resto era posiciones existentes reales en el sistema. En el 2023 era el 50% de solicitudes a obras decretadas. Además, muchos de los proyectos o de las solicitudes que ingresan a partir del 2023 eran proyectos que ya existían, pero que le estaban agregando a la componente de batería. Entonces también no siempre eran proyectos nuevos. Entonces también es como que varía un poquito la composición de estos proyectos. Se han tramitado casi 2.250 solicitudes, cerca de un 60% de ellos son de tecnología solar, le siguen los proyectos eólicos con aproximadamente un 25%, y con respecto a los proyectos de energía renovable variable, actualmente hay una capacidad instalada en el sistema de 12 gigawatts, ¿se acuerdan? Coincide con la demanda máxima, y más de 50 autorizados para conexión. Entonces, claro, ahí vamos a este tema del curtailment, como si realmente existe capacidad, los desafíos operacionales, pero como no se puede restringir por capacidad, y mientras haya punto de conexión en el sistema público, los proyectos se autorizan. Y el 60% de los rechazos aproximadamente del proceso se deben a faltas de posición en el sistema de uso público. El rechazo anual está en torno al 30%, que varía en años como lo mostraba la Dani, y el 2021 incrementó particularmente por las nuevas exigencias del proceso que trajo el reglamento y que trajo el procedimiento interno. No fui yo.
Las empresas pueden presentar discrepancia ante el panel. En el caso de las solicitudes de acceso al sistema de transmisión, entre el informe final y el informe definitivo. En el caso de la SUCDD, en cualquier etapa de las aplicaciones, pero generalmente se da en el informe preliminar. Y anualmente se han presentado... ¿27? Todas las DCG. Ah, pero es que esas no fueron contra el coordinador. No, pues, pero son de resolver. Ah, tienes razón. Por eso ya no las tenía, sí, por eso dije, ya. Estamos resolviendo porque no nos puede Tantas veces fue. Sí, es que ya me tenían de hija pródiga en el panel. Bueno, cuando vi esas fueron 23, de esas 27, 23 fueron DCG a las empresas cuando hubo un cambio de calificación y tenían que pasaron de nacional a dedicada o de zonal. De zonal a dedicada parece que fue, o de ambas. Zonales, son las que más Claro. cambian de calificación, es zonal a dedicado. El CGE dijo, no, ya, pues ahora usted me tiene que firmar un contrato porque tiene que empezar a pagar peaje, y las empresas o no sabían o se negaban o se hacían las que no sabían. Entonces, de repente, claro, me acuerdo ese día como, me llegaron 23 discrepancias y todos volviéndonos locos, y después nos dimos cuenta que no era nada para el coordinador. Pero claro, los años 2021 vuelve a coincidir la fecha, y 2022 fueron los años que más discrepancias se presentaron, producto de la aplicación, de como que todos estaban conociendo estas nuevas reglas, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿con qué criterio me rechazaste o con qué criterio dejaste entrar este proyecto cuando era el propietario? Y el 2021 se aumentó más de un 100% la cantidad de soluciones que se reciben a instalaciones que corresponden a nuevas obras u obras de ampliación, lo que le decía hace un ratito, debido a los incrementos de rechazo por falta de posición en el sistema público. Ajá. Sí. Sí. Sí, son de conocimiento público, están en la página del panel de expertos y no sé si quieres comentar. Sí. Todo público. Salvo lo público. Y lo bueno del mercado eléctrico, las experiencias que son bastante obedientes, entonces en general la jurisprudencia se toma en cuenta y Se acatan los dictámenes. Vamos. Sí, de hecho, a pesar de que los dictámenes no generan jurisprudencia, que cada controversia se resuelve por sí misma, digamos, se aprende de eso, y si el panel dictaminó algo, lo utilizan como práctica o lo incorpora el coordinador en el procedimiento, o las empresas ya saben cómo resolver ciertas cuestiones y se usa como antecedente. Aquí está el resumen que lo preparó la Dani, yo le robé la lámina. Allá están los números los números de las discrepancias, y con esos números tú los puedes buscar en la página del panel de expertos. Estas discrepancias previas al 2017, Dani, yo no sé cómo o a qué se referían o cómo se aplicaron, porque como yo ahí estaba antes de la ley. Antes existía igual, como existía la obligación de acceso abierto, y existía, lo vimos, la competencia del panel, pero siempre el foco fue sistema adicional. Entonces, la controversia normalmente es uso o no uso el sistema de transmisión, y cuánto tengo que pagar por ese uso. Siempre fue como eso, las controversias. La mayor parte de las discrepancias en el panel son respecto de los sistemas adicionales hoy día dedicados. La excepción son, o los menos son, al sistema público, porque antes no se podía, pero ahora que pudiéndose, igual siempre son la minoría, pero como dice lo de CG, por ejemplo, existe o no existe, tiene el tercero obligación de suscribir un contrato porque usa el sistema, mi sistema de transmisión, y luego cuál es el pago que corresponde por el uso. Y en el caso de CGE, lo interesante fue, porque eso ya se había definido hace mucho tiempo respecto a unos
PMGDs que no querían suscribir contrato y el panel dijo, mira, si usted revierte los flujos y hace uso del sistema de transmisión zonal, tiene que firmar contrato y tiene que pagar. Y estaba claro que eso es así. Si usted usa y el uso es físico, si usted usa un sistema, tiene que suscribir contrato, tiene que pagar peaje. Pero lo que dijo CGE, como petición 2, considerando las holguras. Claro, porque antes le pagaba la tarifa, todo el BATT de la línea, y después le cambiaron la calificación y los transmisores van a buscar que les paguen de nuevo todo el BATT. Y ahí el panel dijo, no es tan así. En los sistemas dedicados, el peaje se fija entre las dos partes y no hay ninguna obligación, ¿no es cierto?, de los usuarios de tener que pagarle a los transmisores el 100% del BATT, y normalmente el criterio que el panel ha aceptado o más ha apoyado cuando uno le va a preguntar cuánto hay que pagar es la potencia. Ya, eso. Aquí están cómo fueron resueltas 38 de todas las discrepancias que se presentaron. Hay una en curso, ¿eso de cuándo es? Es que esto está con un corte del 2024. Ah, ya, que era la de ANCUD. Sí. Desistidas y allanadas 9. A mí me tocó ver como 3 desistidas, que eran también como que se resolvían administrativamente, como yo estoy pidiendo algo, no, ya lo resolví, o pónganse de acuerdo, fueron unas pocas. 49 en total. Y por tipos de solicitudes, 45 a la SUB y 4 a la SAC. Antes se llamaban SACs y después cambiaron, se le quitó la S. No, se llamaban SASC. Sí. Y SUB, sí, la D. ¿Por qué pasan más estas discrepancias también a las solicitudes de uso de capacidad en los sistemas dedicados? Porque también fue un aprendizaje. Como decía la Dani, muchos de estos sistemas son de propiedad de mineras, clientes, forestales, etcétera. No quiero individualizar a nadie. Pero, y que no estaban acostumbrados, que como si yo diseñé mis instalaciones para y si quiero con la holgura para en 10 años más instalar otra planta y todo, y fue como, no, ahora yo vengo y usted tiene holgura y yo pido una solicitud y me la van a autorizar. Entonces fue como esta incomprensión de por qué se están metiendo en mi rancho, digamos. Entonces ahí hubo harto que educar. Claro, sal de mi lago. Váyanse de mi lago. Porque también se entendía como un poco, ahí hablando del derecho, una ley expropiatoria, o como que fue un régimen expropiatorio para los privados que tenían instalaciones dedicadas. Y por lo tanto ahí hubo harta controversia entre pedir información técnica a empresas que no son del rubro, que no están acostumbradas y que también se aprovechaban un poquito de esto, los fehacientes o el cálculo, como el criterio de cálculo de la capacidad técnica disponible, etc. O sea, yo me acuerdo en audiencias públicas cuando los propietarios llegaban, no, yo ya calculé la capacidad técnica disponible y es esto, no es lo que pide, y es como, pero si eso lo hace el coordinador por ley, no, es que yo ya la calculé. Claro, y no hay. Pero los temas más abordados fueron rechazos por posiciones disponibles en la SAC y por las prelaciones, como el procedimiento de cómo aplico esta prelación, cuándo se considera que hay una posición disponible, el punto de conexión, que era como, ¿cuál es? ¿La barra? ¿Es el paño? ¿La fila corresponde al paño o a la barra? ¿Cómo yo voy aplicando esos criterios? Los rechazos por cálculo de capacidad técnica disponible en la SUB-TD, también criterios como, me acuerdo la primera discrepancia fue Piemonte, que fue porque era una central diésel y tenía garantizado, tenía cierta capacidad y otro proyecto que no entró porque se copaba con esta inyección de esta central diésel. Pero era una central de respaldo, pero como la ley dice que no hay discriminación ni por potencia ni por tecnología, es como si esa central tiene derecho a usar 3 megas, es a todo evento, o sea, cuando el coordinador decida despacharlo, tienen que estar esos 3 megas. Entonces, no puedo como decir, no es que en cierta hora sí, te autorizo y en estas horas
te sales de... No, es como... A todo evento yo puedo usar la capacidad máxima para la que tengo autorizada la SUBDE. El uso de automatismos y que dio paso hasta que en el procedimiento se incorporaran las modificaciones de diseño de las instalaciones para poder considerar los automatismos en el cálculo de capacidad técnica disponible. Solo para la SUBTD. Sí. ¿Y por qué también es importante? Porque es algo que uno dice, bueno, es una tecnología que ya es parte de un sistema, los automatismos. ¿Por qué no se consideran en el cálculo de la capacidad técnica disponible? Porque los automatismos son una herramienta operacional y el cálculo de la capacidad técnica disponible es un cálculo de diseño de la instalación. Entonces, como que es on-off, digamos, hay o no hay. Con el automatismo es como, puede haber, sí, no, es como no es una capacidad existente de diseño, ¿ya? Pero se permite hoy día que existan acuerdos con los propietarios para ser incorporados como parte del diseño de la instalación y que eso haga que exista capacidad adicional para algunos proyectos. ¿Dónde aplica el régimen de acceso abierto? También lo dijo la Dani. ¿Dónde es la frontera? Y eso lo define la norma técnica. Si bien es cierto, en un principio también, como es un procedimiento nuevo, de repente no había a lo mejor tanta expertise o llegaban los proyectos, ya me voy a ir a conectar a la barra, a la cocina del generador a la barra de media tensión y era como, bueno, después se vio que la norma técnica dice claramente que el límite es la barra de alta tensión de la subestación elevadora. Ahí empieza el sistema de transmisión. Entonces, cualquier solicitud va a aguas arriba, aguas arriba porque estamos en la generación. De eso corresponde a sistemas de generación. Y claro, y ahí había también una confusión porque la instalación como tal está calificada como dedicada. Si está calificada como dedicada, ¿pertenece al mundo de la transmisión? Sí, porque la calificación es para los sistemas de transmisión, pero la norma técnica dice clarito que la frontera es la barra de alta tensión. Entonces ahí también había una limitante. No, ahí es la barra de media. Porque en la generación yo estoy elevando el nivel de voltaje, digamos, entonces parte del sistema de transmisión donde el voltaje es el de alta, digamos, el de mayor nivel de tensión. Y el consumo empieza a consumir, a retirar energía del sistema en la barra de baja. Entonces el transformador ahí pertenece al sistema de transmisión. No, claro, me refiero a como nivel de tensión si es alta o baja, no al valor propiamente tal. A la barra. Si es, por ejemplo, 66 a 23, la barra 23, ese es el último punto de transmisión. Ya la línea, no, pues es parte de las instalaciones de consumo. Ay, me fui. Y bueno, y aspectos procedimentales que también, como les decía, eran como cuestiones más higiénicas, de la hora, yo ingresé por plataforma, pero no ingresé por carta, este entró antes que yo y yo me demoré 4 minutos, se demoró 4 minutos en llegar mi correo, como ese tipo de cosas que es como garantizar la transparencia del proceso, es algo que el panel siempre nos conminó, nos digo yo cuando era de mi vida pasada. A ser transparentes en el proceso, como tener las solicitudes publicadas, los horarios, pues si yo te rechacé, cuál es la lista de prelación, como entregar toda la información posible para que todos estuvieran tranquilos de que se había aplicado bien el procedimiento. Desafíos futuros, esta es una visión personal y las opiniones vertidas y desparramadas en este programa, decía el Happening, el mundo. Son solo responsabilidad que la emite. Alinear el proceso de planificación, que es centralizado, ¿cierto? Porque es un sistema regulado, con el desarrollo de la ampliación de la materia energética y los desarrollos de proyectos de generación, que son de iniciativa privada, ¿verdad? Y que tienen hoy día también una
un objetivo que tiene que ver con la transición energética, con la descarbonización, ¿cierto? Con todas las metas que se ha puesto el gobierno en la materia, pero esto supone grandes desafíos. Hoy día, bueno, este año y todo el mundo hace referencia a esto, el 25 el 27, 25 de febrero, que fue el blackout. Se habló harto de si como se pudo haber interpretado como que se culpaba a las energías renovables, y no es eso, sino que supone desafíos operacionales de seguridad de sistema, ¿ya? Trae grandes beneficios tener energía renovable, que por un lado tiene que ver con la descarbonización, con la transición energética, pero las emisiones de efecto invernadero, pero también trae beneficios económicos porque son energías cuyo costo marginal es prácticamente cero, por lo tanto son energías que debiera verse reflejado en la tarifa, supone otros cambios regulatorios, digamos, en el mercado, pero que también traen beneficios económicos al sistema. ¿Cuál es el gran desafío? Es que estas energías no son gestionables. Yo no puedo decir al sol que brille más o al viento más, no, en la noche tengo sol, ¿cierto? Y es cuando hay más demanda, es después de las horas de sol, y por lo tanto también es una de las causales de los vertimientos. No solo falta de infraestructura en el sistema de transmisión, sino que es que cuando tengo más inyección solar, no es el momento de mayor demanda. Entonces, ¿cómo desplazo el sol a la noche? Con los sistemas de almacenamiento, ¿verdad? Ya. Me los pudieran responder. ¿Qué pasa si en la etapa de los estudios preoperativos de una SAC se detectan sobrecargas en el sistema de transmisión producto de la desconexión de un proyecto? ¿Se podría rechazar la solicitud? ¿Cuál es la finalidad de realizar estos estudios? Después hay un 1 y un 2. Ya. ¿Sigo al tiro con...? Voy a responder esa primero. Es un poco lo que preguntó delante la Gaby, que por ley no puedo restringirlos por capacidad, por lo tanto el objetivo de esos estudios es que sean solamente insumos para las áreas de operaciones y sobre todo para el área de planificación del coordinador y de la Comisión Nacional de Energía. Es como un téngase presente que esta instalación se va a congestionar, que aquí hay alta demanda, que pueden haber después curtailment, digamos, pero no es una restricción, no es un motivo para rechazar la solicitud. ¿Se puede incorporar una solución automatismo en un proyecto dentro de una... Sí, se puede incorporar, y es un poco con lo que decía la lámina anterior, con acuerdo del propietario para modificar las condiciones de diseño si así lo requieren, y tienen que presentar la modificación relevante primero con el coordinador de la instalación existente y luego presentar la solicitud por acceso abierto. ¿Qué pasa si en el proceso de revisión de la viabilidad de una SAC o SUB el punto de conexión cambia de calificación? Se reconduce. Si la solicitud está en trámite, decía del examen de admisibilidad. Chuta, no sé. Ya, si ya fue admisible, no recuerdo que me haya tocado en la etapa de admisibilidad misma, pero si ya fue admisible, se reconduce la solicitud a la calificación vigente. Entonces, si se había autorizado, por ejemplo, una SUB-TD en donde no había punto de conexión, pero el proyecto lo ampliaba la barra, y se cambia de calificación a nacional o zonal, se rechaza porque ahí necesita que haya punto de conexión disponible. Entonces se le aplican las reglas de la calificación vigente, en el fondo eso. Modificación del DS37 es que la regulación nunca se ha hecho cargo de los efectos de los cambios de calificación en el proceso de acceso abierto. Es como que se olvida la autoridad de que la calificación no tiene un fin solamente tarifario, sino que tiene un efecto en acceso abierto y no se regula. Y se dan a varias situaciones bien complejas Sí, en estos o sea, casos. de hecho hay subestaciones que dentro de la subestación hay tramos, hay chonguitos, le dicen, que tienen un tipo de calificación, el transformador tiene otra, el punto, entonces como, ¿qué le aplico? Una SAC,
a veces los mismos solicitantes no saben bien qué tipo de solicitud ingresar porque hay interpretaciones, ¿cierto? Entonces, Es súper complicado, debería dejarse ahora establecido. Yo tengo casos, conozco casos de SUCTD tramitada, o sea, tienes tú el informe, pero estaba sujeto a una ampliación. ¿Qué haces? Tienes tu bonito informe de autorización de uso y capacidad técnica disponible, precioso, pero no no te puedes conectar porque ya no puedes hacer la obra. La obra que necesitabas para conectar tiene que pasar por planificación o tiene que pasar por un 102 que exige acuerdo del propietario. ¿Está obligado el propietario a...? además y eso hablando de las subestaciones, en las líneas, cuando claro, cuando son SAC no te puedes conectar en la línea por acceso abierto, digamos, tienes que ir a conectarte a la subestación. Y si es en el sistema dedicado, sí te puedes conectar en la línea. Entonces, si hay cambio de calificación de la línea, también cambia si puedes o no puedes conectarte. Espera, que estaba primero, ¿no? Una trazabilidad en estos estudios preoperativos y que estas solicitudes son aceptadas de, por ejemplo, esta línea específica va a tener una sobrecarga o lo que sea por este proyecto que se autorizó, luego en los planes de expansión, es decir, yo puedo saber, mira, esta cantidad de solicitudes que ya están aceptadas detectaron ciertas sobrecargas y puedo ver si están siendo trazadas, porque siento que ahí a veces es como estos proyectos que ya nacen, como yo digo, un poco muertos, porque nacen para resolver un problema que ya luego está... No recuerdo cómo queda consignado en los diagnósticos que se hacen para el plan de expansión desde el coordinador, pero sí es público los informes de autorización definitivos, entonces podrías ir a mirar los informes de autorización de una instalación en particular si quieres como mirar esas condiciones. Gracias. Un comentario respecto de lo que comentaba Daniela, el caso que a mí me tocó al revés, en verlo en SAC, pero acá era una subestación que tenía solo un paño disponible y el coordinador dijo, ok, acceso abierto, dele. Sin embargo, no tomó en consideración de que ese pañito chiquitito que estaba disponible había sido en procesos de de ampliación. Entonces, ese pañito se va a usar para ampliar porque no tiene capacidad técnica y no hay capacidad para que se enchufe a alguien más. Y el coordinador omitió que en el plan de expansión se había hecho ese análisis. Y ahí le había otorgado dedito arriba en todo. ¿Qué subestación era? No lo recuerdo. Y si no lo recuerdo, no pasó. Ya. No, fue el 2023. Estaba yo. ¿Ah? Sí, estaba yo. Pero no te vi en las reuniones. Porque ya estaba como sugerente. Pero pasan qué cosas. Sí, pues, no, sí, es que por eso hay de repente falta un pasito entre la comunicación que hay entre el coordinador y el resto de la autoridad regulatoria. Sobre todo en este... Hay muchos criterios que de hecho tenían que ser conversados con la misma Comisión Nacional de Energía por esto de los cambios de calificación para estar un poco como de acuerdo en la interpretación regulatoria o la aplicación de la misma. Como otro desafío, bueno, hay algo que también viene como parte de la discusión de la modificación del DS-37 y esto también es opinión mía, digamos, priorizar el consumo como foco en los procesos, porque digamos que sin consumo no hay generación. Eso también implica desafíos operacionales que hoy día esta capacidad o esta sobreinstalación de capacidad esté generando los vertimientos y esté generando este desacople con la demanda. Desde el punto de vista regulatorio, actualizar normativas, reglamentos que den sustento al mercado y a estas nuevas tecnologías como el almacenamiento, como las licitaciones de transmisión, ¿cierto? Y el mismo acceso abierto sin esta mirada como de seguridad de sistema cuando hay congestiones o los vertimientos, etcétera.
Una cosita, y es que uno de los grandes cambios que ha habido ahora, que no se ha plasmado en ningún documento, porque no se ha actualizado el procedimiento interno, es el tema del almacenamiento. Y eso se dio por la modificación del reglamento que autorizó a los sistemas de almacenamiento a hacer retiros. Cuando se hizo eso, ¿no es cierto? De nuevo, no se pensó en las consecuencias que eso tenía en acceso abierto. Antes tú tenías centrales con capacidad de almacenamiento, y el almacenamiento, la componente de almacenamiento tenía que, ¿no es cierto?, cargarse de la propia central, ¿no es cierto? Ahora, tanto las centrales con capacidad de almacenamiento, y para qué decirlo, standalone, tienen permiso para retirar del sistema. Y eso yo creo que ha cambiado radicalmente la forma de solicitar y sobre todo los sistemas dedicados, de calcular la capacidad técnica disponible. Ha obligado al coordinador, y yo puedo estar equivocada, pero yo he visto que ha hecho distintas cosas, como que ha ido cambiando, ha ido madurando el criterio, pero ahora las autorizaciones, por ejemplo, son para el día y para la noche. Sí, eso mismo son de inyección y de retiros. Si tú tienes una central renovable y uno cree, la voy a hibridizar, estupendo. No, viejito, tenés que hacer toda la cuestión y nada te garantiza de que vas a poder tener retiros con esa central. A veces es más fácil conectar un sistema de almacenamiento nuevo que hibridizar una central. Producto de este tema de cómo, porque antes era, como decía la Karina, ¿no es cierto? Se entendía que era como 24/7 la capacidad, pero ya no es así. Se ha complejizado mucho el cálculo, producto, ¿no es cierto?, del ingreso de los sistemas de almacenamiento, y yo al menos espero, paso el recado, que eso quede escrito en alguna parte, porque he visto evolución de los criterios del coordinador, y por lo tanto no es información que esté disponible para todos los players al mismo tiempo. Exacto. ¿Ya? Y cuando empiezan a ocurrir eso, ¿qué pasa? Se afecta la transparencia del sistema, del proceso. Sí, efectivamente lo iba a comentar también, porque eso fue un criterio, yo creo que se adoptó un poco antes de que yo saliera, como a principios del 2024, que era esta división de día-noche, ¿no? Es como ya, sí, 24/7, pero sabemos que el sol no está de noche, o sea, como que y ahí va a ser el almacenamiento. Y en algún minuto nos dijeron, oye, pero si yo tengo una batería de 4 horas o de 2 horas, ¿por qué me vaya a calcular toda la noche? Porque esas 2 horas pueden ser entre las 7 y las 9 o entre las 10 y las 12, no tengo idea. Entonces, bueno, al menos se dividió día y noche, inyección, retiro, pero efectivamente han sido cuestiones que se han ido abordando sobre la marcha y que no están actualizadas en los documentos más regulados, digamos. Ya. El que estaba levantando la mano, la Gaby, dice que pregunte a la Teresita, ¿no? Teresita, tú tenías una pregunta. Teresita Vargas de sí. Sí, tenía dos dudas. Una es que no me quedó claro desde cuándo se podía solicitar el punto en la obra dedicada. ¿Es desde que se declara en construcción, cuando son obras nuevas? Sí, desde que se declara en construcción. Ya, y para las que son decretadas por plan de expansión, una vez que se adjudica, es como sale la adjudicación y el tiro empieza a correr como la lista de... Sí, cuando se sube la minuta de adjudicación del coordinador a la página. Entonces, el coordinador avisa, el día 29 de mayo se va a subir la minuta de adjudicación de la obra tanto, y están todo el día 29 de mayo dándole clic al computador para ver cuándo se sube la minuta. Entonces, sí, y ese día colapsan la plataforma y todo. Ya, Gaby, ¿era lo mismo? Dale. Estaba hablando la Dani recién, precisamente de que yo he visto como que fehaciente en la misma barra de media, me imagino, ante el transformador. Ajá. Entonces es como que el fehaciente no mide mucho las capacidades, así como tan profundamente como un estudio de flujo para simular un BES. Ahí me queda la duda un poco si cómo funciona.
Claro, es que como se está conectando a una instalación que es propia, tiene que ingresar como un proyecto fehaciente. Tiene que calcularse la sub-TD. Es que el que ingrese fehaciente no implica que no hay cálculo de capacidad técnica disponible. Se determina si es que hay instalaciones aledañas que son dedicadas, se le tiene que hacer cálculo de capacidad técnica disponible. Si son públicas, no. Sí. Otro desafío importante, bueno, el desarrollo de la transmisión y del almacenamiento, que ya lo dijimos. La infraestructura de transmisión hoy día, ligado con el último punto, implica mucho tiempo de construcción, de permisología, que sea compatible con las necesidades temporales de los proyectos, ¿verdad? Las tramitaciones ambientales, y yo creo que ustedes lo saben mejor que yo, lo difícil que está haciendo todo el tema de las tramitaciones y de los permisos de proyecto. Entonces, también ahí hay algo que mirar y que hace rato se está levantando, pero no sé si hemos tenido muchos logros. Y ahí dejé unos links de interés que son como acceder a la plataforma Acceso Abierto, donde están las solicitudes, la página web del coordinador, que también tiene los formularios, los documentos, los registros, los estudios de capacidad técnica disponible, que es una obligación del coordinador, que todos los años tiene que sacar como una foto al sistema y decir cuánto por zona y por línea y por instalación hay de capacidad en ese momento que saca la foto. Todavía no, todavía no. Quedó como un desafío incorporarlo, al menos cuando yo me fui, pero no sé si se va a materializar. Bueno, hay harta información que se mejoró desde el 2022 al 2024 y que ha estado también siempre en dinámico. Se suben cada cierto tiempo reportes en la plataforma de conexión. Aquí hay harta más información. Hay una obligación regulatoria que en los proyectos que están en gestión de conexión, toda la información sea pública. Entonces, esta plataforma uno puede ingresar a todo el detalle, los documentos, las observaciones, los informes, todo de cuando se está conectando un proyecto. Distinto es en los casos de desarrollo, porque sí hay un resguardo más de información confidencial. Y en la página web del coordinador también hay un apartado de conexión de proyectos para ir a ver información relevante de los proyectos que están en gestión. Debiera. Pero no. Existe, pero todavía no se ha hecho pública, digamos. Pero el coordinador, hasta al menos donde yo sabía, lo estaba desarrollando y ya tenía como la información, todo el repositorio y la información a la espera de hacerla pública. Pero sí debiera estar. Ahí está. Sí. No sé para quién te lo doy una pregunta. Pero sí, me quedo claro que en el caso de la SACH no es relevante para la decisión del coordinador la capacidad disponible, sino solamente que exista una posición de. Pero en el caso que estas SACH se piden obras que son obras decretadas, digamos, y no pide, digamos, cuando se adjudica, no puedo pedir por una capacidad X, o sea, 50 megas, y después el coordinador, cuando ya está disponible, me va a pedir que la actualice. Y en el procedimiento interno del coordinador no hay una limitación para, por ejemplo, modificar la potencia. Entonces yo podría pedir, en vez de, tenía 50 megas, y me dijeron que sí, quedó ahí stand-by, después se definió la ingeniería de detalle, y yo ya quería hacer 1000. Ahí de verdad no tengo limitación, o el coordinador me dice como, oye, me pediste 20, no puedes, porque ahí en el fondo, igual ustedes saltan un poco la fila
de los que quedaron fuera porque yo creí que 20 también, ¿no? Porque no es relevante la capacidad. Sí, es que no te estás saltando la fila porque la fila es hacia la posición, no hacia la capacidad. Y sí, efectivamente, no hay limitación. Lo único que va a cambiar es el tipo de estudios preoperativos que se le van a pedir al... Sí, sí, en una SAC. Sí. Tendría que Sí, ser después de la resolución ya está sometida a acceso abierto. cuando se están, claro, declarar de construcción, pero ojo que si es un 102 que está ligado a un proyecto de generación, ese proyecto de generación tiene prelación. Claro. Tiene que entrar por acceso abierto, tiene que hacer la solicitud de acceso abierto, pero tiene prelación respecto de un tercero, de un otro tercero. Claro, es que si, claro, si la obra dejó más posiciones, esas otras posiciones que no son para el proyecto que promocionó el 102, están sujetas a acceso abierto a partir de la resolución que aprueba el 102. Ya, chicas, vamos a terminar. Vamos a agradecer a Ferran N por de nuevo recibirnos. Ah, fotito. La foto, la invito a todos a pasar por acá.